Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy en nuestro boletín informativo tenemos una primicia, y es que mañana la Contaduría General de la Nación realizará su rendición de cuentas. Pero ¿sabe usted primero qué es la Contaduría General de la Nación? ¿Para dónde van los dineros que usted y yo pagamos en impuestos? ¿Cuáles son las entidades que más dinero le deben al Estado? Para hablar de este tema me acompaña Pedro Luis Borges, precisamente él es el Contador General de la Nación. Bienvenido, Contador General, gracias por acompañarnos. Buenos días y un saludo muy especial de parte de la entidad que represento, la Contaduría, a todos los que nos siguen en este momento en este maravilloso programa, en las mañanas con el 1. ¿Qué va a pasar mañana? La Contaduría General de la Nación, en una práctica de buen gobierno, mañana vamos a hacer nuestra audiencia pública de cuentas en la gobernación de Cundinamarca, en el Salón de Gobernadores, para entregarle a los socios de este país, que no somos ni más ni menos que 48 millones, el estado actual de las cuentas de la Nación, que por mandato de la ley nosotros consolidamos a diciembre 31 de cada año, Claudia. ¿Cómo se va a ver representado ese balance? ¿Tenemos un alivio, hay una luz verde o una luz roja? Nosotros en estos temas de la consolidación de la información contable pública lo debemos hacer por mandato de la Constitución, que es el artículo 354 de nuestra Carta. Le vamos a informar a los colombianos el estado actual de qué es lo que tenemos, o sea, cuántos son nuestros activos, cuántos son nuestros pasivos, cuál es el patrimonio de los colombianos. Por ejemplo, les vamos a informar que el balance del sector público a diciembre 31, consolidadas toda la información de alrededor de 4.000 entidades públicas, arrojó un total de 1.133 billones de pesos y unos pasivos del orden de los 875 billones de pesos y un patrimonio que tienen los colombianos de 236.7 billones de pesos. ¿Quiénes conforman ese estudio? El consolidado de la información que nosotros presentamos en estos consolidados son las entidades del sector central, de la Hacienda Pública Nacional, que son 351, que consolidamos a diciembre 31, y 3.350 más o menos del orden territorial. Y de las entidades centrales, perdón, lo interrumpo, ¿sabe detalladamente a quiénes les fue mejor? Pues en el consolidado nosotros podemos manifestar que de acuerdo a los informes que tenemos, hay entidades, por ejemplo, como el mismo Ministerio de Hacienda, los grandes esfuerzos que ha hecho por consolidar la información del balance del Tesoro, el balance de la deuda pública, que mucho le interesa a los colombianos. El Sistema Nacional, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es donde están todos los recursos agotables de este país. Eso lo vamos a informar el día de mañana. Ahora bien, la DIAN también se encarga de recaudar los impuestos, pero la DIAN podría convertirse de igual manera en una deudora, en una entidad deudora del Estado. No tanto como deudores del Estado, las propias entidades, porque entre las mismas entidades nos cruzamos cuentas, por colocarlo en los términos. Aquí lo que hay que hacer es una referencia que, por ejemplo, en el último boletín que nosotros consolidamos y que está inmerso en la contabilidad pública a mayo de este año, los colombianos le están debiendo, o sea, serían como nuestras cuentas por cobrar, y del lado de los ciudadanos serían las cuentas por pagarle al Estado. Le están debiendo 51.6 billones de pesos. ¿Cuántas personas? 790.000 personas. Y de esos 51.6 billones de pesos, al sector central le están debiendo 39.3 billones de pesos, algo así como 257.000 personas. Y la diferencia, por supuesto, 12.3 billones, se lo están debiendo 523.000 personas a los entes territoriales. Cuando hablo de entes territoriales me refiero a gobernaciones, a los municipios y a las entidades descentralizadas del orden territorial. ¿Cómo hacer para recaudar los dineros de quienes no pagan? Porque esas personas, ante una negativa, ¿qué opción tienen? Nosotros desde la Contaduría, como práctica de buen gobierno y de transparencia en las cuentas públicas, le estamos haciendo un llamado de atención a nuestros gerentes públicos, llámese rector, presidente, alcalde, gobernador, para que inicien todas las acciones de cobranza, porque estos son muy buenos recursos. 51.6 billones es una cifra bastante representativa. Y dése cuenta, Claudia, que la contabilidad sirve para construir paz. Y alguien se preguntará, ¿pero por qué el contador dice que la contabilidad sirve para construir paz? Mire, ahí está un poco de plata.
recursos del Estado. ¿Para qué le sirven en el evento en que se recojan estos dineros que le están debiendo los colombianos al Estado? Pues para hacer obras de infraestructura, para educación, para salud, para educación, tantas necesidades que necesita, ahí están los recursos. Y la contabilidad pública es eso. La contabilidad pública es el lenguaje de los gobiernos, a diferencia del sector privado, que es el lenguaje de los negocios. Para nosotros la contabilidad, los gerentes públicos la debemos de convertir en el lenguaje de los gobiernos, Claudia. Contador, antes de finalizar, ¿cuáles son los departamentos que más le adeudan al gobierno? Pues las entidades que más le están debiendo a las entidades públicas son, por ejemplo, el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia. Le están debiendo casi 1 billón de pesos, alrededor de 54.000 personas, al distrito que le deben, no que le debía a la nación. Sí, que le deben. Le deben algo así como 700.000 millones de pesos, alrededor de 41.000 personas. Y en el caso de la DIAN, le están debiendo algo así como 8.1 billones de pesos, alrededor de 57.000 personas. Entonces yo sí lo que llamo a los colombianos es que en esta situación por la que está atravesando el país, donde todos los colombianos debemos ser constructores de paz, esos recursos nos van a servir mucho. Y finalmente, ¿cómo ayudarle a los contadores de nuestro país que se quejan de tanta tramitología y de tanto papel? Desafortunadamente nuestro país es un país de leyes, es un país reglado. Lo que debemos de hacer nosotros los contadores, y me incluyo, es hacer las cosas bien desde el comienzo, como una cultura de la calidad. Porque la normatividad siempre existirá y el Estado siempre será tutelante de los ingresos que le lleguen de una u otra forma a nivel nacional y territorial. Ese es un propósito también de buenas prácticas que debemos tener los contadores, Claudia. Pues contador Borges, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a usted por su gentileza, como siempre, muy amable.